Ser podcast. Episodio 110. Jordi Petit, el hombre tranquilo. Hola a todos, ¿qué tal, Antonio? Hola a todos, muy buenas. En el año 2025 hemos conmemorado los 50 años de la muerte del dictador. La dictadura fue terrible para la mayoría de la población, pero lo fue especialmente para aquellos que formaban parte de nuestro colectivo. La mínima apertura que se había mostrado durante la República desapareció y los armarios quedaron sellados durante 4 décadas. La ley de vagos y maleantes primero y la de peligrosidad social después se encargaron de que esos armarios no se abrieran. Por eso hay que admirar el valor de les poques que se atrevieron a salir. Ya hemos hablado aquí de algunos de ellos: Armand de Fluvià, Ocaña, Paco España o Manolita Chen. Nuestro país les debe el homenaje que nunca tuvieron. Recordemos que los condenados por homosexualidad no se vieron afectados por la amnistía de 1977 y permanecieron en las cárceles hasta finales de 1978. Hoy volvemos a hacer memoria con uno de los nombres de aquellos que fueron pioneros en la lucha por nuestros derechos y libertades. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Nerea, hablamos mucho en Lo Normal sobre la ausencia de referentes LGTBI en nuestras infancias. Recordamos, por ejemplo, el libro que escribió nuestra amiga Laura Terciado, La única lesbiana de Ávila, o a Rodrigo Cuevas, que en la entrega de Los Pluma hace unos días decía que él de pequeño pensaba que era el único marica de Asturias, que a lo mejor en Madrid había alguno y un par de ellos en Nueva York. Mi caso no es muy diferente al de Laura o al de Rodrigo. Lo que pasa es que yo soy algo mayor y en mi niñez y adolescencia la cosa era aún peor. En aquellos años solo había un referente al que agarrarte, el único que salía en aquellos programas de televisión que se atrevían a hablar del tema. Ese hombre se llama Jordi Lozano, aunque todos le hemos conocido siempre como Jordi Petit. La homosexualidad no es ningún problema, el problema lo crean los demás, o lo crea la sociedad o aquellas actitudes dentro de la sociedad que discriminan y que persiguen una práctica que no deja de ser una variante más de la sexualidad humana, que está en la naturaleza, que está en la historia, que ha existido siempre y que ha existido con mayor o menor realidad o verosimilitud en función de los regímenes, las culturas. Jordi Petit, ¿qué tal? Pues estupendo, encantado de estar con la SER. Jordi, creo que se impone de entrada darte las gracias porque es verdad que muchos, durante mucho tiempo, el único referente que tuvimos fuiste tú. Sí, supongo que sí, porque estuve en el 80, estuve en La Clave con Balbín, en el 83 y en el 84 con Mercedes Milá. Aunque mi infancia sí que no tuvo ningún referente. Es decir, yo nací en el año 54 y lo único que yo encontraba en los diccionarios que miraba en casa de las visitas que iba con mi familia, me iba a la biblioteca y todo eran unas definiciones terribles de desviación, enfermedad, vicio, pecado. Y además fui a parar a una iglesia muy radicalizada por el régimen franquista, que fue nacional católico, y donde me sentía fuera de lugar, sufrí muchísimo bullying e incluso en el momento en que yo tenía 13 años y entró un grupo de monitores del Opus Dei para crear unos grupos de revisión de vida, yo estaba en una situación pues que no me aceptaba y bueno, me indujeron de espaldas a mi familia y con 13 años a, digamos, domesticar mi voluntad para no cometer actos impuros y, por tanto, a través de la mortificación con el uso de un cilicio. Un cilicio es una pulsera con pinchos que no se clavan hasta dar sangres, pero crean un hematoma que hay que cambiárselo de brazo cada 10 días para evitar una gangrena, y con piedras y chapas dentro de los zapatos. Visto esto desde la actualidad, me parece que fue un verdadero abuso mental, porque que uno se automortifique porque no se acepta y además con estos recursos del dolor destruye la autoestima
y yo creo que me ha costado muchísimo recomponerla. Pero incluso de adulto conseguiste superar, ¿no? Lo que dices, vamos, es una tortura psicológica y física en contra de la propia identidad. Jordi, el audio que escuchábamos pertenece al programa La Clave, que se emitió el 29 de julio del 83. Antonio y yo nos hemos escuchado el programa completo y hemos podido escuchar que los homosexuales tienen tendencia a la inmadurez, que son una anomalía social, que son los culpables de la extensión del VIH, que son una aberración, que su situación es comparable con la de los alcohólicos, que la homosexualidad se puede curar. Incluso se hacen delante de ti chistes de mariquitas. Nos preguntamos cómo pudiste aguantar casi 3 horas sin perder la sonrisa y contestando con educación a cada uno de los intervinientes. A la edad de 15 años conocí lo que era el informe Kinsey y se me fue toda esa pesadilla de sentirme anormal, entre comillas, ¿no? Yo había estado ya militando en la militancia antifranquista, estuve 2 veces en la cárcel y estaba habituado a hablar en público en las asambleas de la universidad y sabía que si respondía de manera agresiva iba a perder la partida. Por tanto, simplemente fui respondiendo de la manera más razonable que el tiempo, a través de los años, ha puesto todo en su lugar. Quiero decir que hay una presión que viene de la ideología judeocristiana, que está en la Iglesia católica y en otras iglesias monoteístas, que castigan y que imponen una sexualidad solo coincidente con la reproducción, es decir, que las personas heterosexuales que no hacen la llamada posición del misionero también están en pecado. Y por tanto aguanté, pues porque es que había aguantado cosas peores, como estar 2 veces en la cárcel. Uno de los intervinientes en aquel programa era Gabriel Elorriaga, uno de los ideólogos del Partido Popular de Aznar y uno de los cerebros del actual FAES. La homosexualidad, evidentemente, cuando se puede evitar, se debe evitar. Y que una persona, digamos, en esa situación es una persona triste y no realizada. Jordi, ¿tú eras una persona triste y no realizada? Bueno, yo creo que si alguien quiere recuperar esas imágenes, veréis que yo sonrío, me río, porque evidentemente en aquel momento y hoy, si algo tengo que reprochar al pasado fue esa inducción a la automortificación. Pero yo he tenido 3 parejas y llevo una vida, digamos, en la que me siento realizado en muchas esferas, que la sexualidad tampoco lo es todo, y que esa frase de evidentemente, que usa mucho el PP para justificar cualquier, en este caso, cualquier barbaridad, no significa que sea cierta. La ciencia es la que descubrió la homosexualidad como variante de la sexualidad humana, pero aquí teníamos en el franquismo la censura y, por tanto, todos los estudios científicos de Kinsey, Evelyn Hooker, la Sociedad Americana de Psiquiatría en el 73, que descalificaron la homosexualidad como enfermedad, aquí no supimos nada. Y por tanto, bajo el régimen nacional católico, muchísima gente lo pasó peor, y no solamente por el tema de la homosexualidad, sino por otras cuestiones más simples, como la masturbación o un beso en los labios por las playas. Pasaba la Moral, que eran 2 guardias civiles que intentaron contener la proliferación de bikinis, y la gente, cuando veía que se acercaba la Moral, como se llamaba en general, pues se lo decían los unos a los otros, y las señoras pues se ponían un albornoz y no te ponían multa. Es decir, que un beso entre un hombre y una mujer en un parque público también era motivo de multa. En alguna entrevista, tras el trauma ese que nos has contado con el tema del cilicio, en alguna entrevista has reconocido que tú tomaste a los 15 o 16 años la decisión de contar en tu casa que eras homosexual. ¿Cómo se hacía eso en la España de finales de los 60 con la ley de peligrosidad social todavía en vigor? Yo creo que las madres se dan cuenta de muchas cosas antes que los padres, ¿no? Cuando lo expliqué, pues mi madre ya lo suponía. Por suerte, mi familia era una familia pues abierta de mente, de cariz republicano.
en el funeral de mi madre, pues como mi madre cantaba el himno anarquista a las barricadas cuando lavaba la ropa, pues ese himno sonó en su funeral. Quiero decir que mi familia, sobre todo mi padre, aunque fue un shock, yo no tuve problema en explicarlo. Justamente en la primera entrevista en la que estuve en los antiguos estudios de televisión española en Miramar, en Barcelona, donde evidentemente en aquellos años había que ir con un médico para que el médico insistiera en que esto no es ninguna desviación ni ninguna alteración. Otra cosa es que las sociedades, depende del gobierno y depende de la hegemonía religiosa que exista, claro que crean una escala de valores que simplemente hay que transformar, como yo he visto transformada estupendamente pues en Escandinavia, en Alemania, en Holanda, pero de los Pirineos para abajo siempre hemos ido con retraso, porque no solamente la dictadura de Franco, sino siglos de imposición de la moral católica, pues han hecho infelices a millones de personas. Yo recuerdo de pequeño que oía a las vecinas hablar con mi madre del rellano de mi casa, de la escalera, y hablaban del acto y del uso de matrimonio. Y una decía pues que mientras hacían el acto estaba pensando en qué pondría mañana para comer. La otra decía que le decía al marido, ¡ay, para! Y yo no lo entendí muy bien, y de mayor, pues mi padre me explicó que eso se refería a la sexualidad y que seguramente estas mujeres nunca conocieron un orgasmo. Yo creo que muchísimas de nuestras madres y sobre todo de nuestras abuelas, y ya no digamos anteriormente, fueron objeto del disfrute, yo diría que pasajero y poco gozoso de los hombres que hacían uso de matrimonio. Y del abuso. Tú compatibilizaste la militancia por los derechos de nuestro colectivo con la militancia política, y fue esta la que te provocó mayores problemas en un primer momento. ¿Cómo te afilias al PSUC y cómo terminas en la cárcel precisamente por esta militancia? Cuando a los 15 años conocí el estudio Kinsey, pues a los 16 ya estaban las Juventudes Comunistas, y luego militando en el PSUC, que era, digamos, el partido federado al PC, en la Universidad de Barcelona. Y bien, estas situaciones te exponen, sobre todo en la universidad, porque hablas al aula y convocas a los compañeros y compañeras a manifestarse pues ante la huelga de SEAT o el asesinato de obreros en Vitoria o en Ferrol. Bien, en un momento dado, pues una compañera fue atropellada por un jeep de la policía y hice lo no debido. Nunca puedes hacer en aquellos momentos de clandestinidad una acción individual, tienes que ir acompañado para vigilar que no te puedan detener, y bueno, me detuvieron haciendo una pintada, pasé por el Tribunal de Orden Público y estuve un par o 3 de semanas en la cárcel Modelo. La segunda vez fue peor porque no respondió tanto a ninguna acción, sino que cuando Suárez rompió el acuerdo que había con el ejército de no legalizar al Partido Comunista, el almirante Pitada Veiga, dimitió, y a todos los marineros e infantes de marina que estábamos haciendo el servicio militar, en mi caso en el Ferrol del Caudillo, pues nos encarcelaron por simple sospecha de subversión. Y fueron 2 meses. Yo creo que la primera semana, no sé cómo no me volví loco, porque estuve en una cárcel donde la entrada pasaba por una semana en una celda de aislamiento absoluto. Y luego, pues pasaron 2 meses hasta que se levantaron aquellas condenas, hubo indultos y volví a Barcelona para votar en las primeras elecciones del 15 de junio. En 2025 se ha celebrado el 50º de la creación del Front de Lliberament Gai de Cataluña. ¿Cómo surgió esta organización y cómo te uniste a ella, Jordi? Simplemente hubo un núcleo clandestino cuando se promulgó la ley de peligrosidad social, creado por Armand de Fluvià y otros compañeros de los que yo no tuve conocimiento, y que cuando murió el dictador,
pues decidieron aquel grupo que se llamaba Movimiento Español de Liberación Homosexual, pues salir a la calle, digamos, a presentarse como Frente de Liberación Gay de Cataluña. Yo llegué en Barcelona pues para las elecciones del 15 del 77 y en septiembre pues me afilié y ahí pude verter, digamos, la experiencia acumulada en la militancia clandestina. Y cuando conseguimos salir de la ley de peligrosidad social, que fuimos los últimos, es decir, los presos políticos, para el 15 de junio del 77 estaban todos indultados o amnistiados. En cambio, los homosexuales y heterosexuales, que en aquel momento era un totum revolutum, se siguieron en la cárcel hasta la reforma de la ley de peligrosidad, que fue el 26 de junio del 78, salió en el BOE el decreto, creo que el 11 de enero del 79, y a finales de enero salieron de la cárcel, es decir, casi 2 años después, más tarde. ¿Por qué? Porque los grupos políticos de progreso esta cuestión no la tenían clara y fueron simplemente algunos diputados del PSUC y del PSOE que de manera insistente le decían a Adolfo Suárez en los pasillos del Congreso de los Diputados: oiga, si usted quiere una democracia homologada a Europa, no puede tener a los homosexuales en la cárcel. Y luego el segundo paso para la legalización de las asociaciones, el argumento fue el mismo. Y además tuvimos, yo creo que el acierto de reunir a la Internacional de Lesbianas y Gays en Pascua del 80 en Gerona. Aquello tuvo un eco de medios tremendo y la presión siguió siendo la misma. A ver si desde la Internacional de Lesbianas y Gays se va a promover un boicot al turismo en España. En fin, nos legalizaron en julio del año 80 y seguimos adelante, pero la fiesta terminó muy pronto y para mí empezó el más triste periodo de mi activismo, que fue la llegada del VIH-Sida. Es decir, nunca habíamos tenido una libertad como la que se empezó a vivir a partir del 78 y más desde el 80, y el VIH-Sida abrió un abismo de intolerancia, de discriminación, hasta unos extremos crueles. Mi madre, que presumía de hijo que había estado en la clave, que había estado con Mercedes Milá también, pues las vecinas no querían subir con ella en el ascensor, en el mercado no le dejaban tocar ni la fruta ni la verdura, aunque yo ya no vivía en la casa familiar. El periodo del VIH-Sida obligó a hablar de la prevención y recuerdo que trabajando con la ministra Matilde Fernández me confiaba, bueno, estas manifestaciones de la Iglesia contra el uso del preservativo le están dando la campaña aquella del póntelo, pónselo más eco. Es francamente terrible que una institución saque a la gente a la calle contra unas medidas de prevención sanitarias, es decir, no había ninguna contraindicación para el preservativo, pero así fue. ¿Cómo recuerdas, Jordi, la primera manifestación del orgullo en el 77? En aquella ocasión lo que más temíamos no era tanto la policía, que ya suponíamos que llegaría, sino temíamos alguna acción de la ultraderecha. Pero no, aparecieron los grises y aquello fue un sálvese quien pueda, donde las mujeres transexuales fueron muy combativas porque durante todo el franquismo fueron las más apaleadas, perseguidas e incluso violadas, porque un gay o una lesbiana o un bisexual puede entrar o salir del armario sin que se note, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Pero una mujer transexual pues se expone las 24 horas del día. Y yo creo que es un reconocimiento que hay que mantener en lo que es el inicio de la historia de nuestro movimiento, porque es un movimiento relativamente joven respecto de Francia, Escandinavia, Países Bajos, etcétera, donde hay mucho más recorrido. El activismo entonces buscaba los mismos objetivos que el de hoy. ¿Se pretendía entonces llegar al matrimonio entre personas del mismo sexo o había una línea más rupturista que apostaba por la desaparición de vínculos como el matrimonio? La transición en Barcelona fue una transición transgresora, sí, que estaba contra todo lo establecido,
pero el FAC fue bastante práctico, o al menos desde que yo estuve en la Secretaría General. Es decir, estábamos en contra de las agresiones, estábamos sobre todo reclamando la legalización y el objetivo fundamental era demostrar con la visibilidad que no éramos enfermos, es decir, erradicar de la sociedad la creencia antigua de que éramos enfermos. No podíamos en aquel momento hablar del matrimonio ni del divorcio, por decir algo, porque era más perentorio y urgente empezar a normalizar la diversidad. Sí que el manifiesto del FAC recoge también estos derechos, pero no son necesarios o fueron urgentes con la llegada del VIH-Sida, porque sucedía algo muy cruel con las parejas del mismo sexo. Cuando fallecía el que era el inquilino de un piso, la subrogación del contrato de alquiler no pasaba a su pareja porque eran parejas que no existían legalmente. Y por eso en el 94, tras la campaña Democracias e Igualdad con Matilde Fernández, conseguimos la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que recogía que el derecho de subrogación del contrato de vivienda era para el cónyuge o persona unida en análoga relación de afectividad con independencia de la orientación sexual. Eso fue un respiro. Yo acudí a muchísimos funerales donde la pareja era el último de la fila, ¿no? Era terrible y muy triste porque tuvimos que enterrar a mucha gente. El uso que le damos a las palabras es y ha sido muy importante en la historia reciente de nuestro colectivo. ¿Tiene el mismo significado la palabra gay ahora que en los tiempos del Front o se ha descargado de significado? Yo diría que se ha descargado porque gay es una palabra que introduce tanto el FAC de Cataluña como el FLOC de Castilla y otros grupos del Estado. Gay es el homosexual que se autoacepta y lucha por sus derechos. Hoy es un término más genérico, pero de todas formas la visibilidad sigue siendo necesaria y yo creo que el simple hecho de ir por la calle de la mano de tu pareja del mismo sexo ya es un elemento de educación de la sociedad. Yo vivo en el barrio gótico de Barcelona, no vivo en el ensanche, es decir, no vivo en una zona como es Chueca en Madrid, y por todas partes de Barcelona ves a parejas del mismo sexo que pasean de la mano. La visibilidad es importante, yo pienso que hemos de ser visibles hasta llegar a ser indiferentes. Otra cosa es que estamos ante una ofensiva muy reaccionaria que da la espalda a la ciencia, es decir, la ciencia avala, explica esa diversidad y no solamente en el mundo homosexual, es decir, en el ámbito animal. Por poner un ejemplo muy curioso, seguramente recordaréis la película Buscando a Nemo. Nemo es un pez que se llama el pez payaso, que vive en pareja en un conjunto de algas que lo protegen con sus alevines. Cuando fallece la hembra, el macho se convierte en hembra y se aparea con uno de los jóvenes. Y esto, que puede parecer muy, muy raro, eso existe en la naturaleza y en muchos otros animales. Es decir, que la identidad de género, en muchos casos, recomiendo la web ciencia.prisma.org, explica todos estos casos que existen en la naturaleza. La vida animal hay que mirársela no desde el prisma de la cultura tradicional, sino con una mente abierta. Jordi, decías que se están viendo pasos atrás y tú como activista de toda la vida, ¿qué nos recomiendas para que no nos quiten lo que nos ha costado tanto tiempo conseguir? Yo sugiero que es imprescindible, por un lado, desde el punto de vista político, sostener a las formaciones de progreso y en el ámbito fundamentalmente educativo, ir más allá
de hasta donde hoy se atreven diversas escuelas y profesores. Yo he estado en institutos donde he visto una absoluta normalización del hecho homosexual. Hace unos meses hasta me recibieron con una bandera del arco iris, me quedé petrificado, y en cambio, sobre todo en la educación concertada religiosa, este tema es tabú, es pecado. Y yo creo que la educación es un frente importantísimo, así como la visibilidad de las familias homoparentales, esas parejas de chicos o chicas que han tenido pues el acierto o la necesidad de adoptar o de tener un hijo. En el caso de las mujeres lesbianas, por inseminación asistida es gratuito por la Seguridad Social, pues normalizarlo, porque estas familias van con las criaturas a la reunión del AMPA, los vecinos los conocen, y esto crea toda una serie de burbujas que se van uniendo de las familias y los abuelos y las abuelas que, digamos, cambian su punto de vista en base a una realidad como lo de cualquier otro menor, de cualquier otro hijo o hija, aunque provenga de un tipo de uniones que han existido siempre, pero lo que pasa es que han estado escondidas y han estado perseguidas hasta el punto de que cuando las religiones en la Edad Media y en la Edad moderna llegan al poder o controlan el poder, pues como la Inquisición, ¿no? Nos mandaban a las hogueras, y eso significaba un miedo terrible, y además, bueno, con las torturas que se realizaban, pues al final decías que sí a lo que fuera, ¿no? Jordi Petit, muchísimas gracias por haber puesto la cara y el cuerpo para los que veníamos detrás pudiéramos tener derechos. Pues gracias a vosotros, porque es muy importante pensar que los derechos de las personas LGTBIQ+ son derechos humanos, como todos los demás. Y hay que darse cuenta que los países que políticamente están dando pasos atrás, como ha sido Polonia, Hungría e Italia, los primeros perjudicados son las personas homosexuales y transexuales. Y eso para mí es un baremo que permite darse cuenta de que si acaban o nos marginan o nos llevan a campos de concentración como en Chechenia o a prisiones como en Rusia, después vendrán los demás y vendrán los derechos de las mujeres y de otros sectores de la sociedad. Así que los derechos LGTBI son derechos humanos como los demás. Sí, justo, Jordi. En esos países que mencionas, el derecho al aborto también está recortado. Entonces creo que vamos a la par. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Un abrazo. A vosotras. You bring the sun on cloudy days, all the birds sing your praise. Do, 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 do. It's your face, your laugh, the way you hear music and the way you dance, but it's your soul that sings to me. Jaime Riba acaba de publicar en la editorial Dos Bigotes Urraca, Urraquita, Urraquitita. Es su primera novela y en ella nos cuenta la historia de Urraca, una mujer que espera el día de su muerte, anclada a un viejo naranjo en el patio de su casa. La obra se inscribe dentro de lo que conocemos como realismo mágico y, cómo no, tiene su propio enclave fundacional, su propio Macondo. Tampoco quería hacer un Macondo, y bueno, y un Macondo tampoco se hace de la noche a la mañana, y menos con una novela, ¿no? Pero sí es cierto que Venta Quemada para mí se ha convertido como en una especie de una idea de pueblo, ¿no? Sin caer en un estereotipo. Yo solamente pensaba en una frase que me repitió una vez una profesora que tuve, que decía: cuanto más personal, más universal. Y tenía razón. Entonces yo quería sumirme en ese pueblo personal, pero hacerlo de una manera que pudiera llegar a cualquier persona que hubiese tenido un pueblo o hubiese estado alguna vez en un pueblo, se pudiese reconocer. Esa especie de Macondo, Venta Quemada, tiene una traslación en el mundo real. Vera, en Almería, el pueblo natal de Jaime. Ocurre una cosa muy concreta conmigo y mi relación con el pueblo, y es que yo además pensaba en Vera, pero pensaba en un Vera de hace muchos años. Vera es un pueblo ya grande, todo está asfaltado, hay muchas casas blancas con piscina, que ha ocurrido esto un poco en Almería, ¿no? Que de repente esa tragedia almeriense se ha cubierto con cal blanca y piscinas infinity, y aún así la tragedia de la tierra está debajo, porque sigue siendo una tierra negra, morada, roja, donde ha habido mucho hambre, y Vera ya es otra cosa. Hay una calle con bancos. Yo siempre digo que cuando hay una calle con
con bancos de establecimientos, de dinero, ya deja de ser un pueblo, ¿no? Eso ya es como otra cosa. Pero yo me imaginaba ver hace unos años, que yo no la conocí. Jaime Riba es actor, lo hemos visto en series como La que se avecina o El centro. Esa faceta suya también se hace presente en la novela. Yo soy actor y creo que es algo que se nota mucho en la novela porque hay mucha oralidad, hay mucho diálogo. Mi primera obra, yo no me acordaba, fue La zapatera prodigiosa, donde hay un coro de vecinas que es un coro griego, sí, realmente. Y entonces yo, claro, cuando leo La urraca y veo que incluso la chochovaca, ese personaje que tiene un nombre además tan feo y ya la define de por sí, se hace llamar a sí misma Corifeo, que es esa figura que unía en el coro griego el coro con los personajes, ¿no? Era ese enlace. Sí. Claro, digo, claro, es que hay algo que no puedo arrancar de mí, ¿no? La tradición está muy presente en Urraca, Urraquita, Urraquitita, con elementos tan cotidianos como el recetario familiar. Algo a lo que no le hacemos mucho caso, ¿no? Pero que el recetario familiar cuenta la historia de nuestra familia hasta el punto de entrar en temas políticos, como por ejemplo la expulsión de los mozárabes o de los judíos en la propia península. Fíjate hasta dónde me estoy remontando. Y lo he constatado así. Hay familias que de repente hay determinadas comidas que se hacen ahora con ternera y ellos las siguen haciendo con cerdo porque su familia era judía y encima demuestra que era una familia importante porque pese a tener que vivir escondidos, se le permitía vivir igualmente, ¿no? Y hacer esas comidas... No, al contrario, que toda la comida se haya pasado al cerdo y ellos seguían haciéndola con ternera o algo así, ¿no? Cuentan como una historia que eso siempre va a perdurar de alguna manera, ¿no? Jaime ha publicado su novela En dos bigotes, una editorial eminentemente LGTBIQ+, pero ¿es esta una novela LGTBI? Yo intentaba tocar estos temas, por ejemplo el tema LGTBIQ+, no porque no quisiera que fuera una novela LGTBIQ+, sino porque quería que estuviera muy integrada dentro de la propia historia. Y ya no por un soterramiento en sí, sino porque el realismo mágico tiene que pasar como una sombra, ¿no? Muchas veces. Si te excedes, entras en otro terreno. Y esto también era un elemento, ¿no? La relación entre dos personas del mismo sexo, ¿no? El caso de Jaime Riba nos hace plantearnos, una vez más, la pregunta de si existe una literatura LGTBI. Es un debate que ya hemos mantenido aquí con Alana Portero, Camila Sosa o Paul Wash, y en el que hemos obtenido respuestas muy diversas. Es un debate que recuperaremos algún día con todos ellos. Precisamente ahora Ramón Martínez acaba de publicar Su fulgor puede destruir vuestro mundo, una mirada LGTBI a la historia de la literatura española. Convocaremos también a Ramón y le pediremos que medie en ese debate. Nos marchamos por hoy. Óscar Bogdanovich, Luis Miguel Ortiz, Pablo Arévalo y David Nieto. Hasta pronto. Chao. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.